si se cancela este evento futbolero, pues no hay problema porque Dani ya tiene este saldo a favor y sabe que lo va a utilizar en estos otros eventos, ¿no? Entonces, por esa parte yo estaba tranquila. La cuestión es que lo que sucedió no estaba dentro de esas cláusulas. Era muy ambicioso. Yo Ok, pensaba, o sea, si tenemos en mente que se esperaban 5 millones de personas, pero en México, y esas 5 se tenían que dividir entre 3 sedes, ¿no? claro. Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. Entonces, se estimaba que para Ciudad de México pudieran llegar 2 millones. De esas 2 millones, pues Dios me permite levantar capital. Hubieron personas que confiaron en el proyecto, entonces sí pude levantar dinero. Escribía varias veces el discurso. Primero tenía ideas de qué es lo que iba a decir, ¿no? Como, quiero mencionar esto, que no se me olvide cuánto dinero voy a levantar, que no se me Claro. olvide el retorno de inversión, que no se... En este episodio tuve una conversación muy humana sobre una emprendedora y hablamos sobre ilusión, sobre propósito, sobre el riesgo, sobre cómo ir a pedir inversionistas, sobre cómo hacer negociaciones difíciles y también va a conectar con muchos emprendedores porque todos hemos tenido estos momentos donde creemos que tenemos una gran oportunidad y de repente las cosas no salen como nosotros esperamos. Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo la hora que nos estén viendo o escuchando. Estoy muy contenta porque me acompaña una emprendedora que yo desde el año pasado que la conozco, tiene muchísima energía y es padrísimo lo que hace, ¿no? Ella es Daniela Gaeta y muchas gracias, Dani, por estar aquí. Ay, gracias, Mara, gracias por invitarme. Perfecto, Dani. Bueno, pues yo comentaba ahorita que, bueno, nos conocimos el año pasado en un evento, me parece que fue de la Tech Week, ¿no? Ahí nos conocimos y bueno, desde entonces, bueno, he visto cómo ha pasado como por varios momentos y bueno, la idea es que ahora sí que nos comparta como emprendedora. Y bueno, ella se dedica al turismo experiencial, ¿no? Platícanos, Dani, ¿qué es para ti el turismo experiencial para que toda la gente conozca de qué se trata? Bueno, muchas gracias, Mara, por invitarme a este podcast. Gracias a los que están escuchando. Y bueno, a mí me gusta más decirle turismo accesible porque nosotros creamos experiencias para las personas. No somos como tal guías de turistas, sino que nos gusta más llamarnos creadores de experiencias. Y al momento de hablar de experiencial, es de que toda la ruta, todo el viaje que van a hacer los turistas que vienen a la Ciudad de México o que los llevamos a otros lados, está lleno de dinámicas, de experiencias inmersivas, de experiencias sensoriales también, en donde van a poder tocar, probar, oler, ver, sentir y caminar sobre los lugares. Y cuando digo que es accesible, no es tanto por el costo en sí, sino es porque es para todo tipo de público, que desde un niño hasta una persona de 90 años, 95 años lo puede realizar, una persona con discapacidad, ya sea motriz o quizá cognitiva, también lo puede estar realizando y por eso también me gusta llamarle turismo accesible. Perfecto, Dani. Oye, y compártenos, ¿qué fue lo que hizo enamorarte de este concepto y dar este tipo de servicios? Porque es algo diferente a lo que normalmente encontramos. Sí, bueno, em, mi tía tuvo discapacidad, varias discapacidades. Ok, Le decimos que pues tuvo movilidad reducida,
tuvo depresión y otras más que no me gustaría mencionar, pero Ajá. además de eso, vimos que era muy difícil viajar con ella, tanto el avión como los taxis, las pulmoneras o pulmanías, no recuerdo, en Mazatlán, esos carritos como visitaxis que te llevan también, eran Ajá, súper ajá. difíciles para nosotros estarla trasladando. Los hoteles no eran, pues, siguen sin ser accesibles para personas que no pueden caminar muy bien. Entonces, viajar era un reto. Y lo que más nos gusta hacer a mi mamá y a mí es viajar. Ok. Entonces, saber que no la podíamos llevar con nosotros eh, nos resultaba muy triste y hacíamos todo lo que pudiéramos para que ella pudiera estar. Tanto el turismo, que me encanta y es una de mis pasiones, como derechos humanos y política pública para personas con discapacidad, que también es de mis pasiones, las Ujú. decidí unir y por eso es que está esta rama del turismo que se llama turismo accesible y es por eso que ahora me encargo de esa parte. Perfecto, Dani. Qué padre. Oye, y en esta parte, ¿qué le ofreces por ejemplo, a las personas con discapacidad diferente a las otras personas o a otras empresas que pues dan servicio de turismo? ¿Qué les puedes ofrecer tú? Bueno, desde que nos contactan, solicitamos a ver el tipo de público. Si tienen Ujú. alguna necesidad, les decimos ajuste razonable que podemos hacer. Si, por ejemplo, es una familia con la abuelita, los niños, adolescentes y los adultos, Ajá. adaptemos el itinerario y las actividades para que sean para todos. Si ellos me dicen, queremos ir a Puebla, y son extranjeros, bueno, necesitamos hacer que todo funcione para todos y que nadie se quede atrás, que cualquiera de ese grupo lo pueda disfrutar. En cuestión de las empresas, nos llegan grupos en donde pues son señores que quizá no tienen una movilidad muy buena y les decimos una movilidad reducida, que usan bastón, andadera o que caminan súper bien pero necesitan estar teniendo descansos frecuentes y a ellos también les adaptamos una ruta que sea para todos, no discriminando de, estas personas que no caminan al mismo ritmo, los dejamos Claro. atrás y nos vamos con los otros, no, sino que hacemos que absolutamente todos puedan ir en la misma ruta. O, por ejemplo, hay familias que nos han llegado con sus hijos con síndrome de Down. Y cuando tenemos eso, lo que hacemos es adaptar con más imágenes. Si de por sí ocupamos muchas imágenes, dibujos, videos, Ujú. lo hacemos con muchísimo más material o también material que ellos puedan estar tocando. En un momento te enseño algunos que tengo para que Sí, también padrísimo. pueda salir a cámara, pero todos esos nos ayudan y no solamente a los niños que tienen alguna discapacidad mental, sino también a cualquier persona nos gusta estar tocando cualquier cosa, Claro. estar experimentando, entonces termina siendo la experiencia para todos. Y es así como la adaptamos, pero normalmente desde el principio planeamos las rutas accesibles para todos y ya las vamos adecuando de acuerdo a las necesidades. A ver, enséñanos cuáles son tu material sensorial para las actividades que compartes. A mí me gusta enseñar de la historia con mapas, dibujos, videos, pero también para hacerlo más dinámico para Ujú. niños, adolescentes, adultos mayores o personas con discapacidad. Ocupo elementos para que ellos los puedan tocar, para que ellos puedan... No, no es lo mismo decir, ubican a la muñequita que tiene sus listoncitos en la cabeza y que es muy colorida, pues no es lo Ajá. mismo enseñárselos en una foto a que la puedan tocar, que puedan estar jugando con ella,
o cuando hablo de cómo, qué significa Tenochtitlan, les enseño una tuna, o cuando vamos a las pirámides o en el centro histórico que estamos viendo los edificios que son rojizos, Templo Mayor o pues Teotihuacán, ellos Ajá, pueden estar tocando la piedra de Tezontle, se dan cuenta que es porosa, que es ligera ok, y pueden estarla oliendo también. Y de esa forma ellos sienten que tocaron la pirámide, que tocaron la ruina arqueológica, porque están tocando las mismas piedras, ¿no? O, por ejemplo, cuando vamos al Museo de Antropología y tenemos ajá, ahí esta pieza icónica que es la Piedra del Sol, claro, pues tan solo puedes estar muy poquito tiempo ahí para tomarte fotos porque se llena de personas, ¿no? Y no puedes estar estorbando. Entonces, la ven, se toman fotos, pero ya de cerca pueden estar tocando, viendo cada uno de los elementos, porque no sé si aquí se ve, pero está en relieve. Entonces, ujú, ellos pueden sentir todo y pueden darse cuenta como, ah, sí, es una persona la que está aquí. Ah, sí, acá hay un conejo. Ah, sí, esto parece un perro. Entonces, ya viéndolos de cerquita, se puede dar una mejor explicación. Tengo más claro, elementos sensoriales y luego llego a ocupar las frutas de temporada. Por ejemplo, aquí tengo unos liches y ok, cuando tengo turistas extranjeros, les enseño a pelar el aguacate, a ok, partirlo porque luego no saben los lichis, el mamey, esas frutas que son para nosotros cotidianas, pero para ellos es la primera vez que lo están viendo. Bueno, me gusta poderlo comprar para que ellos en ese momento puedan estar degustando y puedan como meterse a la experiencia, ¿no? No solamente siendo espectador, sino que al lo momento, vivan. ajá, lo tocan, lo huelen, lo pesan incluso y lo prueban. Y eso ayuda muchísimo a toda la experiencia. Esto es poquito, pero toda mi casa está llena de elementos sensoriales que nos ayudan en cada uno de los tipos de tour que damos. Es parte, entiendo que es parte de lo que diseñas, ¿no? Dependiendo hacia dónde vayas a ir, dependiendo a cuál sea tu público. Supongo que también con personas con discapacidad visual, pues necesitarás elementos mucho más táctiles, ¿no? Que lo toquen, que lo sientan, ¿no? Texturas, formas, etcétera, Sí, sí, ¿no? sí. De hecho, he tenido muy poquitos ciegos, pero está bien difícil porque la ciudad no está hecha para personas con discapacidad. O sea, museos, Claro, o sea, tienes que ver las piezas dentro de vitrinas. ¿En qué momento o lees la plaquita que está ahí afuera de la vitrina? Pero ¿cómo una persona ciega va a poder tener acceso a esa pieza? ¿Cómo va a claro. poder leer lo que dice ahí si no viene en braille y si no se tienen en relieve las cosas para que ellos lo puedan sentir? Hay muy poquitos museos que tienen ciertas piezas, como sus piezas más icónicas, con relieve, pero son dos o tres Ok, de 50 piezas. Entonces, nos falta mucho para crear entornos más accesibles, ¿no? Y no solamente es para los ciegos, creo que a los niños, a cualquier persona, les ayuda más a, a entender parte de la historia o a estar entendiendo la pieza que están viendo si tú se las muestras en pequeñito y ellas lo pueden sentir. Cambia la claro. experiencia totalmente cuando la tienen de cerquita. Perfecto, Dani. Oye, y bueno, el año pasado que platicábamos y que veíamos qué se venía para este año,
pues vimos y mucha gente vio venir como grandes oportunidades porque viene el Mundial a México. ¿Cómo lo viste o cómo te preparaste para esa parte? Bueno, realmente llevo emocionándome para el mundial desde hace años, desde que se dijo que pues íbamos a hacer una sede de los tres países que iban a ser los anfitriones y que Ciudad de México era una de las sedes. A Ujú, partir de ahí empecé a crear ideas de qué es lo que se podía hacer. Yo llevo en el turismo un poquito más de 7 años, entonces desde ese entonces he pensado todo para el mundial, ¿no? Como que mi objetivo siempre ha sido eso, que pudiéramos estar como empresa, como equipo, beneficiándonos de ello. Anteriormente tenía una empresa en donde hacíamos recorridos a pie y todo el ujú. tiempo estábamos pensando en la meta del mundial y qué va a pasar para el mundial, cómo tenemos que mejorar, cómo tenemos que hacer determinadas cosas. Una vez que salgo y que creo esta nueva empresa, al principio yo sabía que era una gran oportunidad, pero todavía no sabía cómo la iba a estar aprovechando, pero me Ujú. emocionaba mucho la idea que, pues bueno, iba a ser el tercer mundial aquí en México, íbamos a traer se decía que a 5 millones de extranjeros iban a estar viniendo al país, iba a haber una derrama económica súper grande y yo quería ser parte de esa derrama económica. Oye, ¿y cómo lo has vivido desde ese momento hasta este momento? Sé que apostaste por tener certezas. ¿Y qué pasó? Cuéntanos un poquito más en esa parte. Sí, pues en un principio eh, veía que estaba muy difícil solamente con tours o paseos estar compitiendo. Al momento de tener una nueva empresa, posicionarte en el mercado, iba a estar difícil. Así que busqué qué es lo que habían hecho otras empresas en anteriores mundiales y lo que normalmente se hacía eran paquetes. Estos paquetes incluyen el alojamiento, traslados, experiencias, algunos incluían los boletos para el estadio, fiestas de bienvenida y más cosas, ¿no? Entonces vi que era muy rentable esa parte para Qatar, para Río, funcionó muy bien y como no había empresas mexicanas que lo estuvieran haciendo, habían unas de lujo, pero yo no quería irme tan a ese público, sino que quería hacerlo Claro. a clase media. Entonces dije, bueno, ¿por qué no? Justo con tours accesibles, que sean habitaciones accesibles, todo pensando en aquellos jubilados que también podían estar viniendo y que requerían ciertos apoyos, en los que no querían quizá estar con grandes tumultos y querían un poco pues el ritmo más calmado, pues diseñé esta estrategia de un paquete completo. Ok, Al momento de diseñarla, la verdad, era muy ambicioso. Yo ok. pensaba, o sea, si tenemos en mente que se esperaban 5 millones de personas, pero en México, y esas 5 se tenían que dividir entre tres sedes, ¿no? Claro. Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. Entonces, se estimaba que para Ciudad de México pudieran llegar 2 millones. De esas 2 millones, teníamos que ver dónde se iban a hospedar, ¿no? En un principio no nos daban los números porque hay cerca de 77,000 habitaciones de hotel en México, sin Ajá. contemplar las otras plataformas, ¿no? Para rentar casa. Entonces, Claro. los números no daban, era como no caben esos 2 millones más el turismo normal que va a haber en junio y julio, o sea, que normalmente viene a la ciudad. Y es por eso que las habitaciones de hoteles empezaron a inflarse en precios muchísimo. Ok. Y la idea era levantar capital para poder estar apartando las habitaciones de hotel
antes de que subieran de precio a un precio impagable y bueno, poder tener eh, un precio bueno, un precio accesible para yo poderlas estar manejando en los paquetes, ¿no? Era muy buena estrategia, se hicieron las proyecciones, estoy hablando de septiembre, septiembre 2025. Se hacen las proyecciones, eh, muchos números, creo que nunca había usado las matemáticas tanto como de septiembre para acá, pero Ok, um, pues Dios me permite levantar capital. Hubieron personas que confiaron en el proyecto, entonces sí pude levantar dinero. Yo estaba prospectando eh, apartar 300 noches de hotel. 300 noches no son 300 habitaciones, sino en mi paquete claro. estaban contempladas 2 noches de paquete. Entonces eran 150 habitaciones que Ujú, teníamos pues en el radar, ¿no? De estas 150 se iban a dividir entre los 5 partidos. claro, Se necesitaba mucho dinero y estuve haciendo cosas que nunca había hecho, como el estar hablando con inversionistas, haciendo videollamadas, llamadas normales, reuniones presenciales, convenciéndolos de este proyecto y realmente para diciembre 2025 todo apuntaba súper bien. Para enero, febrero todavía, pero ya para marzo ajá, pues, hubieron situaciones de inseguridad en el país que fueron factores que no se tenían contemplados claro, y ya la perspectiva del mundial comenzó a bajar. O sea, esa gran emoción que se tenía fue en decadencia. También el aumento de los precios en los boletos, la guerra en Medio Oriente, que hizo que pues se inflaran los precios de los vuelos, eh, um, reformas a la ley que también hubo, en donde pues ahorita sí podemos estar ocupando ciertas palabras, pero cuando claro, estás comercializando el producto no las puedes ocupar. Entonces, claro. todo esto influyó a que para ¿De este año? abril de este año, hace unos días, Ujú, pues todo cambiara, ¿no? De cómo lo teníamos todo en la mira para septiembre, octubre, hoy ya es totalmente distinto. Para lo que hice sí fue apartar habitaciones, ok, eh, no aparte de las 150, no se espanten, ok, aparté ok, solamente 30 habitaciones. Y de estas 30 que yo aparté antes de que todo esto sucediera, estoy hablando de principios de marzo, eh, claro, um, pues siento que Dios me ayudó. O sea, realmente yo sí me hubiera aventado a apartarlas todas, pero yo no sabía qué es lo que iba a pasar en unos días, ¿no? claro, claro. Al siguiente mes. Entonces, solamente hice un contrato por 30 habitaciones y bueno, gracias a Dios, pues no tengo una deuda más grande con el hotel o con las personas que podrían haber invertido en mí. Tuve que pausar eso y los mismos inversionistas ya para abril dijeron, no, o sea, ya no vamos a meterle porque hay mucha incertidumbre. Y sí, ahorita todo el sector turístico en Ciudad Ajá, de México y en cada una de las sedes, pues tenemos mucha incertidumbre. Colegas con los que yo había estado en pláticas hicieron inversiones muy, muy grandes para camionetas, para más, pues, remodelaciones que necesitaban. Y bueno, pues ahorita están haciendo lo posible para que eso salga adelante. claro. Oye, Dani, y algo que comentaste ahorita que tuviste que hacer cosas que nunca pensaste que ibas a hacer, como
hacer tu pitch, ¿no? Para buscar inversiones. ¿Qué te llevas de esa parte? O sea, creo que esta experiencia sin duda te ha hecho, pues, crecer y aprender muchas cosas. Pues mm, he hablado con varios mentores y amigos que son muy sabios. Ujú, Ellos me han dicho, Dani, creo tienes que sentirte la persona más valiente. Y yo decía, ¿cómo? ¿Por qué valiente? Dijeron, ujú, sí, porque muchos siempre tienen ganas de emprender un negocio, de tener dinero, de hacer su pitch como en esos programas de televisión. Tienen ganas de poder esa idea, llevarla, plasmarla, ¿no? Y plasmarla en grande, pero por miedo no lo hacen y tú lo hiciste. Entonces, eso creo que es lo más valioso y que no solamente una persona, varios me lo dijeran, creo que, ajá, y esa palabra de valentía, um, creo que es lo que más me llevó, que creo que toda esta experiencia me ha hecho más valiente. Um, También son cosas que yo decía, no, esto es solo para los que ya van a armarla súper en grande, los que quizá estudiaron en universidades privadas y traen todo este background que los impulsa a hacer, o ujú, ujú. quizás son personas que ya se manejan en el medio, pero siendo una persona común y corriente, y que lo haya hecho y que sí me presenté y piché ante muchas personas y lo hice por necesidad realmente, porque dije, Claro, necesito este dinero, me están ofreciendo la oportunidad, pues me lanzo. Entonces, no lo pensaba, realmente lo hacía por esa necesidad de lograr los inversionistas, estar en esos programas de televisión o series en donde ves esa mesa redonda, ovalada, grandísima, con trajeados judíos, serios, inversionistas, empresarios. Me tocó ajá, estar ahí enfrente de ellos y para ok, mí fue como, bueno, palomita, ya cumplí algo que vi siempre en la tele y que ahora yo estoy aquí. O también el hecho de que sí me dieran capital, o sea, claro, una cosa es tú quererlo y orar por eso, yo se lo pedía mucho a Dios y ya que me hacen la transferencia fue como, ¿es en serio? No me lo creía, o sea, de claro, las veces que me transfirieron, para mí fue tan impactante ver esa cantidad de dinero en mi cuenta que ya no la tengo, pero verla en ajá, mi cuenta fue de órale, esto es posible. O sea, claro, eso eh, me, me hace entender que aprendí demasiado. Bueno, sigo aprendiendo. He crecido muchísimo en unos cuantos meses. También un amigo me decía, quiero que sepas que no fracasaste, al contrario. Y saber cómo que sí, o sea, muchas personas de la industria que se enteraron de lo que yo estaba haciendo decían, ay, pero lo vas a lograr, lo lograrás. Y era como comentarios buenos, comentarios de duda, comentarios negativos. claro, Y sí, yo también los traía, ¿no? De lo voy a lograr, no lo sé, dudar de mí sí, misma, de lo que está pasando, pero pues lo logré, Dios me ayudó y ahora eh, pues hay que sacar esas habitaciones de hotel, ¿no? Pero, claro. pues sí, o sea, respondiendo a tu pregunta, creo que lo que más me llevaría es, esto está interesante, que en medio de estas situaciones difíciles de incertidumbre en donde tú estás emprendiendo un negocio y estás creciendo a la vez, también te das cuenta
de las personas que están a tu alrededor, de, Ok. de las personas que sí te apoyan y de las personas que se hacen a un lado. Y gracias a Dios han sido muchísimas que han salido a estar conmigo. Y eso también creo que como emprendedor es muy valioso porque te sientes solito al estar ahí Ajá. arriba, al estar en esas juntas, al estar haciendo contratos, llamadas y en todas esas negociaciones, pero tienes a un equipo atrás que son familia, amigos, conocidos, mentores, que te están impulsando, que te están echando porras y, y esa red de apoyo creo que no la cambio por nada. Ay, qué bueno, Dani, muchas felicidades que has, que has tenido pues gente muy valiosa a tu lado que te ha apoyado, ¿no? En esta parte. Oye, y nos quisieras contar cómo te preparaste para que estos pitch y y esta información que compartías pues fuera interesante, o sea, fuera interesante para los inversionistas que lo conseguiste. ¿Cómo te preparaste? ¿Qué fue lo que hiciste para lograr tener un speech valioso que pudiera obtener lo que estabas buscando? Uf, creo que es que son años de preparación que yo no Ok, lo había visto así. No es como que en este momento te preparas y pum, te lanzas y lo haces. No. ok, Siento que han sido años en donde me he tenido que ver en retos de estar hablando uno a uno con empresas o ante público y eso me ha ayudado a prepararme para este momento. O sea, y ya que lo veo de esa forma, en realidad todos los sucesos que pasaron en mi vida me llevaron a prepararme para que no tuviera pena, que pudiera hablar de una forma fluida en frente de ellos, que también sacara como esa fuerza y que no ujú, me achicara al momento de estar ahí enfrente, pero fue claro, una preparación de años. Ya si hablamos puntualmente de antes de subir, ajá, eh, lo escribía varias veces el discurso. Primero tenía ideas de qué es lo que iba a decir, ¿no? Como, quiero mencionar esto, que no se me olvide cuánto dinero voy a levantar, que no se me claro, olvide el retorno de inversión, que no se me olvide como las oportunidades o los riesgos. Y todo eso lo anotaba como en ideas y luego ya armaba mi guión, pero ese guión se terminaba cambiando como 20 veces ok, y, y algo que a mí me ayuda mucho es concentrarme en un lugar silencioso, taparme los oídos y decir, leer el guión y luego ya lo que me memoricé, decirlo sin leer, con los ojos cerrados, imaginándome en ese lugar. Realmente en todas las ocasiones, yo quería hacerme pipí de los nervios, en todas. claro. No hay ninguna en donde yo dijera, ya la armé. No. O sea, todas me imponían. Esa de enfrente de escenarios o enfrente o cuando tenía que entrar a esa mesa ovalada o todas me imponían muchísimo y cuando estaba así súper nerviosa que yo decía, ay no, mejor no, ya no, ya no, me Ajá, ponía a orar ok, y oraba y yo le entregaba todo a Dios, decir, mira Dios, lo voy a hacer, te lo entrego, si es tu voluntad que esto se haga, adelante, y si no es tu voluntad, gracias por permitirme estar aquí. Y le pedía que me tranquilizara, que calmara esos nervios y ya, lo hacía. Siempre se me olvidaba muchas cosas de las que yo había planeado, pero claro. terminaba improvisando también porque tenía bien presente como todas esas ideas que ya había escrito. Entonces, nunca lo vas a hacer como lo ensayaste porque a la hora de la verdad
cuando estás enfrente de las personas quizá te imponen o sí, te sientes nerviosa y en ese momento, con que ya tengas súper bien aprendida toda la información, puedes modificarla, puedes cambiarla. Ellos no saben cómo estaba estructurado tu speech, tu guión. Claro. Tú puedes ir cambiando conforme lo vas diciendo y te vas acordando, oh, esto se me olvidó, tengo que decir esta otra cosa, ¿no? Entonces, de esa forma, de manera puntual, fue que me preparé. Sí, y además, algo que yo veía cuando nos vimos en ese evento es que tenías muy claro cuál era tu propósito, ¿no? El tener esta claridad hacia dónde querías ir y eso pues no es algo que te tengas que aprender porque es algo que ya lo sabes, ¿no? Es por lo cual vas a ir por ello. Oye, y algo que bueno, digamos que esta parte de incertidumbre donde pues no controlas el ambiente, ¿no? O sea, nunca uno va a controlar cosas como que hayan ido una persona a Teotihuacán, ¿no? Una noticia muy desafortunada y lo que sucedió, pues eso uno no está en su control. ¿Cómo haces para volver a reconstruir, pues, tu empresa o tu emprendimiento, ¿no? Que comentas, ¿no? Los inversores te dijeron, oye, espérate, ya no más. ¿Cómo reconstruyes esta parte para seguir en tu camino? Bueno, siempre me han enseñado el FODA. No sé si lo has escuchado, Mara. El Ujú. donde haces tus fortalezas, las debilidades, las... Ah, se me fue todo ahorita. Oportunidades, Oportunidades, claramente. Entonces, cuando lo vas haciendo, te das cuenta que hay muchas cosas en contra, quizá, del ajá, proyecto, o quizá no, porque es otro tipo de proyectos. Ves que hay cosas a tu favor dentro de lo que tú puedes manejar y también tienes que ver las amenazas, ¿no? Las amenazas es todo aquello que sale de tus manos, que puede pasar y que claramente nunca estuvo en mis amenazas Teotihuacán. O sea, claro, es ajá, un Jalisco tampoco de esa magnitud estuvo en mis amenazas, claro, 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 pero un poquito sí, sabiendo el contexto del país, ¿no? Entonces, a partir de que vas haciendo toda esa lista, y no solamente la haces una vez, la tienes que estar puliendo constantemente, ya que la tienes súper bien y si ujú, puedes incluso pasársela a personas del medio que quizá son inversionistas o le saben a las finanzas, personas que tú sepas que están ahí inmiscuidas en varias cosas o que pues ven mucho las noticias, a ellas se las compartes para que te agreguen más, ¿no? Y ya que lo tienes súper, súper pulido, eh, tener plan A, plan B, plan C y plan D. Si puedes hasta el plan Z estaría increíble. Yo solo tenía hasta el plan D. Y dentro de eso, con el hotel, yo tenía una cláusula en donde decía que si pasaba una situación de fuerza mayor, llámese ujú, una lista muy larga de cosas que podían pasar, claro, como una pandemia, un desastre natural, etcétera, yo podía estar accediendo a un saldo a favor de lo que yo ya hubiera pagado para ocuparlo en otros eventos. Entonces, claro, esta cláusula era muy valiosa porque de esa forma también los inversionistas podían decir, ah, ok, o sea, si se cancela este evento futbolero, pues no hay problema porque Dani ya tiene este saldo a favor y sabe que lo va a utilizar en estos otros eventos, ¿no? Entonces, por esa parte yo estaba tranquila. La cuestión es que lo que sucedió no estaba dentro de esas cláusulas. No claro. entraba. Entonces, sí, eso hizo que tuviera que hacer una súper negociación con ellos. Dios me dio gracia ante ellos y pude lograr que
a pesar de que no estaba eso Ujú, ujú. cláusulas, me lo dieran a saldo a favor, ¿no? Pero yo sé que para muchas personas, o sea, esto fue un milagro que Dios sensibilizó los corazones de los directivos del hotel, porque en el contrato lo leyeron varios abogados y no era posible. Estaba muy difícil de que sucediera, pero pues se logró y se tuvo, ¿no? Pero para otras personas Sí, que quizá no tienen pues esa gracia que Dios me dio a mí, pues hubiera estado bien difícil poder tener de nuevo ese dinero, ¿no? Entonces, lo que claro. sugiero es siempre tener todo o sea, incluso apoyarse de inteligencia artificial para preguntar como todas esas amenazas que no están en nuestra mente, o sea, que quizá vivimos luego encerrados en una burbuja y no creemos que existe tanta maldad en el planeta y cosas que pueden llegar a suceder. Entonces, Claro. preguntar y apoyarnos de inteligencia artificial para que nos saque todo lo que puede llegar a pasar y nos ayude a completar el FODA que necesitamos, porque una vez que se lo pides, realmente te asombras de muchas cosas que no te hubieras imaginado, ¿no? Ok, ok. Yo sugeriría esa parte, que siempre lo chequen y que tengan sus alternativas, sus planes y tener, creo que, una mente muy resiliente. O sea, saber que si no sucede lo que tú querías en ese momento, tu idea, porque luego te terminas enamorando de esa idea, de ese proyecto, Claro. ese Ajá. negocio, y si no sucede, tienes que saber que, ok, pues no hay problema, o sea, de verdad no pasa nada, no es debido a Sí. muerte si no sucede. Y Recomponerte, ¿no? Recomponerte y avanzar. sí, entonces en, creo que eso también es lo más valioso como persona y cómo creces como persona, no solo en el ámbito laboral o de emprendimiento, llámese en una relación de pareja o de amigos o en cualquier situación. Si no sucede lo que tú estabas queriendo, deseando o para lo que tú estabas trabajando, pues tienes que ser resiliente y ver alternativas, ver cómo lo vas a poder estar solucionando. En mi caso yo tengo que pagarles a los inversionistas, entonces ahorita estoy trabajando en todas esas alternativas que ya estaban en mi radar, pero como tal, pues el objetivo era mundial, ¿no? Entonces ahora ya tengo que trabajar en eso que pues era como mi plan B, C y D, pues ahorita se están convirtiendo en el A. Claro. Oye, y platicábamos hace unos días que ahora te estás reconstruyendo desde otro lugar. ¿Nos puedes platicar un poco qué es lo que, en dónde te estás enfocando ahora para avanzar y para ofrecer estos servicios que das? ¿Cómo lo puedes compartir con pues, con las personas que nos escuchan? Sí, de hecho comenzamos y con tu pregunta de cómo es el turismo experiencial, ¿no? Y de Ujú. hecho así comencé esta nueva empresa, con esa idea de que el turismo fuera para todos, para todo tipo de personas, teniendo rutas accesibles. Pero, o sea, así lo comencé a principios del año pasado. Pero cuando empecé a armar la estrategia de mundial, pues me desvié de ese objetivo principal. Claramente todo giraba acorde a habitaciones, traslado accesible, rutas accesibles, pero el objetivo principal de tener un turismo para adultos mayores y para personas con discapacidad había Ujú. quedado como relegado. Ok. Mi foco había sido vender estos paquetes del mundial porque, pues, si bien en mundial íbamos a recibir a millones de turistas, es la oportunidad de que mi empresa despegue al ser nueva, ¿no? Así es. Y en la lógica dices, pues tiene sentido, pero eh, um,
hace unas semanas que ya era muy evidente que no iba a ser el mundial como se esperaba, em, empecé a ver muchísima aprobación y eso fue en el Tianguis Turístico de Acapulco, en donde lo que yo estaba ofreciendo era paquetes para el mundial y nadie me pelaba, nadie me hacía caso, era como de, ay, esta loquita sigue vendiendo mundial cuando eso Ajá, ya no se va a lograr. Pero cuando ofrecía realmente la esencia de la empresa, que era tours, experiencias sensoriales para personas adultas mayores y personas con discapacidad, a todos los que les contaba, a todos les brillaban los ojitos y todos decían, quiero saber más, mándame correo, por favor, agendemos una llamada. Y entonces era súper obvio que mundial no y que, o sea, la idea de adultos mayores era algo que falta en México, ¿no? Faltan empresas claro, que vean por ellos. Los números están subiendo. Mis papás ya son adultos mayores. Los papás de mis amigos ya son adultos mayores. Yo voy a ser una adulta mayor si Dios lo permite. Entonces, todos vamos a llegar a esa edad en donde tenemos más tiempo libre, en donde tenemos ganas de disfrutar todo lo que no se disfrutó por el trabajo o por los hijos, en donde ya se tiene una pensión, en donde se tiene ayuda del gobierno, en donde ya están más tranquilos económicamente, ya no tienen que pensar en eso y pueden disfrutar más de su vida. Entonces, eh, hay pocas personas y pocas empresas trabajando para eso y cuando lo mencionaba y veía esa aprobación y en las pláticas que he tenido con las agencias la sigo viendo, digo, bueno, esta era la raíz de la empresa. Esta, o sea, por eso fue que la fundé. Y, y como fui con mi mamá a ese tianguis y veíamos tan claro cómo se iban abriendo las puertas para esto, mi mamá decía, Dani, te desviaste. Tú tenías que trabajar y seguir honrando a tu tía. O sea, tenías que seguir haciendo ese turismo para todos. Y sí, ya ahorita estoy retomando el camino. Eh, no ha sido fácil, más por estar tan inmiscuida en mundial y ahora tener como que manejar todo este saldo a favor que ya tengo en el hotel, pero eh, me encanta. O sea, realmente no es algo que me pesa, eh, es algo que muy pocas personas he conocido que dicen, amo mi trabajo. De verdad, son muy, muy, muy poquitas las personas que puedes escuchar que dicen eso, que les apasione lo que hacen. Honestamente, yo solo conozco a dos personas y a mí, tres. ok. Yo sí puedo decir que en cada tour que doy, regreso a casa diciendo, ay, ha sido el mejor tour de la vida. Y mis papás como de, eso dijiste ayer. Y yo, sí es cierto, pero es que a pesar de Claro. situaciones difíciles que pueden suceder o que el tránsito y demás, son increíbles. Entonces, me encanta mi trabajo y, y doy gracias a Dios por regresarme a las raíces de esto. Qué bien, Dani. Oye, y ya para terminar, ¿qué le dirías a estos emprendedores que tienen una idea y que a lo mejor no les salió las cosas como la habían pensado originalmente? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Se tienen que parar o qué es lo que tú les recomendarías? Mm, buena pregunta. Mm, algo que aprendí es que me falla, es la paciencia. Muchas veces queremos todo súper rápido o si vives en una ciudad, estás acostumbrado a que en una ciudad todo se maneja al 1000 por hora, te desesperas cuando hay mucho tránsito o en los restaurantes cuando son muy lentos en atenderte y pues
los citadinos somos impacientes, ¿no? Pero diría que también todos los seres humanos somos impacientes y queremos todo a nuestra manera, de nuestra forma, a como nosotros lo tenemos en la mente. Pero algo que he aprendido es a tener paciencia y es súper difícil. Eh, pero porque muchas veces ves que no funciona, o sea, lanzas la idea, ¿no? Y en redes Ajá, sociales, o haces una campaña publicitaria, o se la cuentas a tus amigos, o abres incluso el negocio, ¿no? Y no jala, no hay clientes, no hay personas, y ya te desesperaste y ya quieres aventar la toalla y ya quieres crear otra cosa porque no funcionó. Pero no ok, le diste tiempo a que cuajara, ¿no? No diste ok, tiempo a que realmente las personas lo conocieran. Y puede ser que no estés ahí, puede ser que ya le diste mucho tiempo a eso y aún así ves que no funciona y no quieres tirar la toalla, no quieres creer que fracasaste y por eso decides no hacer nada al respecto, pero creo que lo más valioso es saber que una persona puede empezar desde cero muchas cosas y que si esa idea, por más paciente que haya sido y ya un tiempo que ves que no resulta, eh, y te cuesta mucho trabajo dejarlo, es entender que no te tienes que afanar con eso, no tienes que hacer un ídolo esa empresa o esa idea, sino que tienes que ver lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que es necesario como producto o servicio en, ajá, ajá, en la sociedad, en la ciudad en la que estás. Es necesario ver eso y entendiendo estos factores, ver una estrategia para que eso que tú ya tenías hecho lo puedas estar acomodando a lo que ahorita está en tendencia, a lo que funciona y demás, o si no, descartarla y armar una idea desde cero. Es difícil, es difícil empezar desde cero, pero también está bien padre hacerlo, como que te reta tanto y ves que pues eres un ser humano pensante, eres un ser humano creativo, eres un ser humano sensible que puede lograr hacerlo sin problema. Entonces, muchas veces está en nuestra mente el que nos detenemos a hacer lo que queremos o nos detenemos por miedo a fracasar o nos detenemos claro, por miedo al que dirán. Eso es súper común, pero pues tienes que comer, tienes que pagar claro, una renta. ajá, Y cuando tienes que hacer todo eso, pues creo que lo más importante es dejar ese orgullo, esa soberbia que luego tenemos de, no, pero es que llevo con esto 15 años, no puede ser que, pues ya, no está funcionando. Deja tu orgullo, deja tu soberbia y rétate a ti mismo a crear otra cosa. ¿Y qué tal que eso otro que creas pues despega? ¿O qué tal que es claro. otro, terminas viendo que es tu pasión o terminas dejándoselo delegado a tus hijos, ¿no? Entonces, mm, eso es lo más valioso, el saber que puedes empezar desde cero, que no te tienes que afanar y que tienes que ser también paciente contigo mismo y con los demás. Perfecto, Dani. Pues muchas gracias por estos consejos para los emprendedores que nos están escuchando y para todas las personas, porque el síndrome del impostor nos sale a todos. Cuando queremos hacer algo nuevo, de repente dices, ay, sí, pero ahí ves el precipicio y dices, ay, no, mejor me hago para atrás. Es difícil. Oye, Dani, ¿y dónde te podemos seguir? Compártenos cuáles son tus redes sociales para la gente que tenga conocidos, alguna persona con discapacidad o adultos mayores que, bueno, como dices, ¿no? Nuestros papás ya son adultos mayores y necesitan y quieren salir pues a viajar. Sabemos que contigo pues van a estar cuidados y van a tener esta experiencia
memorable sin sentirse un estorbo, ¿no? Que eso es lo más preocupante, ¿no? Platícanos, ¿cuáles son tus redes sociales o dónde te pueden contactar? Va. Eh, Estoy como Tiapani, Tiapani Tiapani. Tours. Así, bueno, mira, de hecho aquí traigo la playerita. Ah, muy bien, lo vamos a poner también aquí abajo Como para que, Tiapani. y los links en el, en los primeros comentarios, vamos a poner el link, y estás en Estoy Instagram y en en cuáles otras. Instagram, en TikTok, en Facebook como Tiapani Tours. La página web es www.tiapani.com y también lo que estoy haciendo son consultorías en accesibilidad, porque hay espacios que quizá quieren recibir a personas, pero no son accesibles para eso. Ok, Tanto restaurantes como lugares turísticos, oficinas. Bueno, estoy apoyando con mi equipo a hacerlo accesible, a dar consultorías y a mí me encuentran en LinkedIn como Daniela Gaeta. perfecto, Dani. Pues ahí pondremos toda tu información para que la gente te pueda contactar. Ya saben, si necesitan alguna consultoría para hacer el lugar donde que tienen accesible para todos, o también si quieren ir a algún tour con el equipo de Dani. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias a todos. Muchas Hasta gracias, pronto. Mara. Gracias a todos. Bye bye.